estamos en Martinica otra vez, en el fondeo de Sanán. Ahora os cuento, os enseño también el generador eólico que hemos comprado y vamos a verlo. Bueno, pues a que no sabéis dónde estamos. Estamos en Martinica de nuevo. ¿Y por qué hemos venido a Martinica de nuevo? Pues a ver si se me oye, a ver si se me oye. A ver si se me oye bien. Hemos venido a Martinica de compras. Estábamos en Santa Lucía, hemos estado un tiempito en Santa Lucía, pero Santa Lucía, la verdad que es muy caro. Pensábamos que Martinica era caro, pero Santa Lucía es mucho más caro. Además tienen comida, pues tipo los supermercados son los Macy estos ingleses, pues ya vais, comida es muy mala, o sea, no, nada que ver con lo que estamos acostumbrados, y además a precios prácticamente a veces delirantes, ¿eh? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, un pimiento verde pequeño nos costó 3 euros. 3 euros un pimiento, o sea, algo increíble. No sé, por ejemplo, 4 yogures 5 euros de este palo, o una tableta de chocolate 9 euros. Una cosa realmente delirante. Y eso que allí, pues la gente, casi el 90%, que son los locales, parecen con un nivel adquisitivo bajísimo. Sin embargo, el otro tanto por ciento pequeño que hay de gente tiene un poder adquisitivo mucho mayor que el nuestro, que uno normal, que un nivel adquisitivo normal en España, mucho mayor, pero son los menos y son los que se dedican a temas de turismo. No es que haya mucho turismo en Santa Lucía, pero bueno, hay unos cuantos reductos de los cuales nosotros subimos, como son Rodney Bay y La Marina. Es como, pues, ¿qué os digo yo? Es como un país dentro de otro, o sea, un sitio que no tiene nada que ver con lo que es Santa Lucía para los extranjeros, sobre todo americanos. Y luego está Marigot Bay, por ejemplo, lo mismo, es un pequeño reducto apartado de la realidad. No sé, a nosotros no nos gustan nada esos sitios, entonces subimos, hemos hecho excursiones por allí, pero el problema es que te cobran casi hasta por respirar, ¿no? En Santa Lucía, porque ni siquiera puedes hacer senderismo tú solo, tienes que ir con un guía al que tienes que pagar, de modo que bueno, hay cosas que nos han gustado más, cosas menos. Ahí os voy a dejar ahora al final del vídeo unas fotitos muy chulas de todo lo que hemos estado en Santa Lucía. Y nada, lo que os decía, estamos otra vez aquí en Martinica, hemos estado unos días y por varias cosas. Primero por la compra, o sea, es que hemos venido a comprar. Desde aquí, desde Martinica para abajo, todas las islas, o sea, están muy poco abastecidas y menos los alimentos que nosotros estamos acostumbrados. De modo que, nada, tenemos que venir aquí a Martinica. Ahora nos vamos otra vez para abajo. Hemos coincidido aquí con nuestros amigos Noelia y Tony. Nos lo hemos pasado muy bien. Y nada, ahora vamos otra vez para abajo para ver a nuestros otros amigos, a ver si coincidimos con ellos, a Aneta y a Robert, que están por Tobago Case, yo creo, un poquito más abajo ya. Y bueno, estamos en Sanán, fuera de lo que es Lemagán, que está allí dentro, que es donde es la laguna esa interna tan inmensa. Aquí hay miles de barcos, pero dentro hay miles, multiplicado por varios miles. Es algo increíble. Y bueno, ya había comentado que este fondeo, el fondeo de Sanán, este fondeo es yo creo que de los mejores que hay aquí en el Caribe. Es un fondeo impresionantemente bueno. Y luego aparte, ¿por qué hemos venido también? Porque hemos comprado un generador eólico de segunda mano, muy baratito, que nos ha salido. Es uno de los mejores, el Rutland 900. Y tenemos que montarlo, pero no hemos podido montarlo porque nos pedían una barbaridad por una barra de acero. O sea, no hemos podido encontrar ninguna.
Y aquí en Inosalu se han vuelto locos en el sitio que hay aquí de aluminio, en Lemagán, de aluminio y de inox. Se llama Inoxalu. Pues bueno, los precios son para alemanes y para ingleses, gente con dinero, vamos, no para nosotros. De modo que al final tenemos el generador. También he tenido que arreglar una cosilla del escape. Vamos a ver, mira. Ramón, y saluda a la cámara, que estoy haciendo un vídeo. Hola, hola. No has dicho la verdadera razón por la que hemos venido a Martinica. Ah, ¿por qué? ¿Por qué hemos venido? Por lo que estás sujetando en tu mano. Ah, bueno, hemos tenido un pequeño problema con nuestra cámara. Se le estropeó la batería, la cámara que nos regaló nuestro amigo Chencho allí en Canarias. La tenemos aquí, está bien la cámara, lo único que le tenemos que cambiar la batería. Es una GoPro... Ah, he dicho la marca, no. Es una cámara, realmente se le puede cambiar la batería y tenemos que conseguirla, pero claro, aquí es prácticamente imposible, con lo cual hemos conseguido otra cámara, esta otra cámara, muy parecida, y ya hemos vuelto a las redes sociales, ¿no? Y ahí está, ¿veis? Este es el generador eólico que os decía. Ese es un Ruda 900. Pero claro, no hemos podido montarlo. Esta barra, como es un aparato inglés, pues esta barra, claro, no tiene 40 milímetros de diámetro, tiene 41. Es inglesa. ¿Por qué iba a tener 40? Claro. Entonces, quería comentar también, por cierto, el tema alquilamos un coche en Santa Lucía. Voy a sentar aquí. Alquilamos un coche. Y claro, como allí van al revés, como los ingleses, ¿no? Van por la izquierda y el coche está al revés también, el volante está a la derecha, las marchas a la izquierda. Pues la verdad que fue una aventura. Yo nunca he conducido por un lugar tan complicado, en un sitio tan complicado, porque las carreteras son malísimas, llenas de hoyos. Luego además conducen muy rápido. Acabo de ver una tortuga ahí asomando la cabeza. Hay un montón de tortugas aquí. Y luego además, como si tú te sientas al otro lado del coche, si no habéis conducido con un coche al revés y por el lado contrario de la carretera, la distancia que tú tienes tomada de la zona del lado del coche del pasajero ya no está. O sea, es la contraria, con lo cual... metimos la rueda varias veces en algún socavón. fue realmente complicado, muy complicado. Sí que tengo que decir que en Santa Lucía, a pesar de que conducen muy rápido, y parece que siempre que están enfadados porque gritan y tal, son muy amables y te ceden el paso siempre. O sea, cosa que en Europa es absolutamente imposible, y en dos islas como son Santa Lucía y Martinica se ve claramente. O sea, si tú, por ejemplo, vas a salir de una incorporación a otra carretera, en zona europea o en Europa o aquí en Martinica, bueno, te las apañas y cuando puedas sales. En Santa Lucía es nada más incorporarte a la carretera, ya te dejan pasar. O sea, el primero que venga te deja pasar, te cede el paso, y te ceden paso además en los dos carriles si vas a cruzar al otro carril del otro lado. O sea, una cosa, eso es muy curioso, la verdad. Y bueno, sí, nos gustó, pero bueno, es muy cara la isla. Y no sé qué os iba a decir, os iba a enseñar algo. Bueno, tuve que hacer una cosita en el arreglar una cosa del escape. Lástima que lo hemos tirado. Voy a ver si os pongo aquí una foto. Aquí os voy a colgar una foto. El cuello de cisne, nuestro escape es un escape Vetus, de modo que tiene el waterlock de Vetus, luego tiene el silenciador y luego tiene, finalmente, antes de salir, tiene el cuello de cisne, que llaman, ¿no? Y ese cuello de cisne, este es el segundo que tenía yo ya. Lo he tirado, le he cortado un trozo y lo he tirado, un trozo que me servía. Os voy a enseñar, a ver si lo puedo ver, a ver si lo podemos ver desde aquí. No sé, porque ya lo he colocado todo, no sé si se va a ver. Vamos a ver si se ve. Vamos a ver si se ve lo que he hecho. Bueno, ahí, a ver, no se ve. Vale. Lo que he hecho ha sido cambiar, como veis, el cuello de cisne. Es una porquería, la verdad es que es una porquería. No es porque lo diga yo, ya es el segundo que pongo.
estuve mirando en foros extranjeros y realmente dicen lo mismo, que se rompe justo por la soldadura del plástico. Y efectivamente, estaba roto por la soldadura del plástico, lo intenté arreglar con resina, pero no había modo. De modo que al final lo he quitado, lo he tirado y he puesto esto, que veis ahí, que es PVC. Algunos se rasgará las vestiduras y dirá PVC, esto lo compramos en una fontanería, vamos, en un almacén de bricolaje. Y no pasa nada, se puede poner perfectamente, porque la temperatura que alcanza el escape ahí es nada, ahí está el agua fría, ya está más que comprobado, lo he comprobado yo. Lo único que hace, el efecto que hace el cuello de cisne es que al ser más ancho, pues si te da una ola por la aleta y mete agua por el escape, tiene un reservorio de agua más grande y es más difícil que el agua llegue por vía retrógrada, ¿no?, a entrar en el motor. En este sentido, en nuestro caso nos da un poco igual porque está muy alto el sifón que tenemos, está casi 1 metro por encima de la línea de flotación, con lo cual no hay ningún problema. De modo que he quitado el gooseneck, que es el cuello de cisne, y he puesto tubos de PVC normal. Ya veis cómo me ha quedado perfecto y sin ningún problema. Referente a lo del generador eólico, yo nunca quise poner un generador eólico, me pareció un trasto ahí que no traía cuenta, que genera muy poca electricidad, pero aquí en el Caribe es, yo no diría imprescindible, pero es un aparato que tiene mucho sentido tener, porque aquí siempre hay viento, por la noche hay viento, por la noche están soplando 10 nudos, 15 nudos, 20 nudos, entonces quiero decir, si es un generador más o menos normal, este Rutland, el Rutland genera una buena electricidad, con 15 nudos te está haciendo casi 4 amperios, de modo que lo que está produciendo por la noche es prácticamente lo que consume la nevera, de modo que en cuanto podamos lo pondremos, en cuanto consigamos una barra de acero como es debido, pues lo pondremos. Y nada, eso es todo. Mañana nos vamos otra vez para Santa Lucía. Esta vez no vamos a parar en Santa Lucía, no haremos la entrada porque vamos directamente a la isla de San Vincent. Entonces haremos Santa Lucía en el norte, luego Santa Lucía Sur y finalmente en 2 días pues estaremos en San Vicente. Pues nada, lo dicho, seguimos navegando, nos vemos en el mar navegando y por ahí por las islas del Caribe. Hasta la próxima.